El problema de investigación consiste en cómo superar el estancamiento y la incapacidad para abordar de una manera creativa, unificadora y transformadora el diálogo interreligioso dentro de la formación de los estudiantes de décimo y once de las instituciones públicas del municipio de Florida Blanca en cuanto a la comuna número 4, como un espacio de unificación, de transformación, de diálogo en la comunidad. La primera autora que apoya esta investigación es Jessica Bejarano y Chamorro, con un texto titulado La escuela pensada desde el pluralismo a favor de una cultura de paz. Y ella nos presenta unas líneas de pensamiento a las que toca tenerles peligro dentro del diálogo interreligioso, que son, primera, el exclusionismo, o sea, aislarnos y no llegar a un punto de encuentro con los demás, y corre el peligro de que cada uno piense su mundo a su manera, cometiendo muchos errores. Y segundo, dejando de posibilitar el encuentro de las religiones, que es un encuentro enriquecedor. El segundo es el modelo expansionista, que ella nos dice que tengamos cuidado. ¿Por qué? Porque consiste en de cualquier manera pasar por encima del otro para imponer su religión, de cualquier manera convertir al otro creyendo y teniendo una cosmovisión de que solo existe una religión, de que solo existe la verdad de esas personas, sin abrirse a una posibilidad de la diversidad. El segundo gran autor para esta investigación, que da aporte a esta investigación, es Lea Fiedler, Ser musulmán en un colegio jesuita, esto en España. Y allí nos hacen ver dos puntos muy importantes. El primero es la confluencia de los valores, el punto de partida o el punto de llegada con el que se puede iniciar, llevar a cabo o concluir un acercamiento religioso. Los valores son comunes a todas las culturas y religiones, y es un punto común para poder iniciar un diálogo interreligioso. Segundo, los prejuicios generalmente son los que no nos dejan acercarnos a la cultura, a la creencia, a la cosmovisión del otro, y entonces no nos permite un conocimiento profundo de la realidad, cosa que es un error para cualquier cosa en la vida. Y así se toman decisiones o se hacen omisiones y no se posibilita un diálogo, un encuentro, un crecimiento y un progreso en el diálogo interreligioso. Nuestro tercer aporte o autor base para esta investigación es José Gómez Galán, de la Universidad Complutense de Madrid, y él nos hace el aporte de que muchas veces los marcos éticos muy arraigados de las diversas religiones son las que hacen no posible el encuentro del diálogo interreligioso, dado que tiene normas, principios e instituciones rígidas que están establecidas y se creen así, donde no se permite a veces la posibilidad de racionalizar lo que se hace, y entonces se vuelven un obstáculo. Eso es lo primero. Y lo segundo es el enfoque multidisciplinar de las otras ramas de las ciencias humanistas, la sociología, la psicología, por ejemplo, la antropología, que aporten dentro de este diálogo. O sea, es que no es un diálogo intimista, sino que es un diálogo realmente pluralista y multidisciplinar, pero que termina complementándose y haciendo ver y entender la religión como uno de los engranajes de todo el gran complejo de la sociedad. Nuestro cuarto autora, Susana Lafabra, de la Universidad de Sevilla, con un texto titulado
la formación de los animadores juveniles en el contexto euromediterráneo. Y ella nos dice que la religión debe y tiene que ser un elemento para la cohesión y la estabilidad del mundo. Buscar la paz como uno de los fines principales y últimos y definitivos de la humanidad. Y lo segundo es que sigue muy de moda, a pesar de todo lo que ha vivido la humanidad, sigue muy de moda el aprender a vivir juntos. Porque si no aprendemos a vivir juntos, entonces cada uno crea sus barreras y cada uno se encierra en un fanatismo religioso que termina perjudicando a los demás. Nuestra quinta autora, Ludy Yolanda Flores, del Perú. Ella nos dice, vean, las religiones todas tienen algo positivo y es voluntad de Dios el diálogo interreligioso. Es voluntad salvífica de Dios el diálogo interreligioso. Cada religión tiene y aporta algo valioso. Además, las religiones ayudan en el buen vivir, en el buen morir, en la búsqueda de sentido, en la construcción de identidades, de un proyecto de vida, a responder las preguntas profundas, últimas, primeras, fundamentales de la vida en la juventud. Sexto autor, Eduard Yustre, Universidad Javeriana. En todos sucede el fenómeno de lo sagrado, en todo sucede esa dimensión sagrada, pero sucede de formas distintas, de acuerdo a la predisposición biológica, la social, familiar, psicológica. Y entonces, en todo sucede, acontece lo sagrado. ¿Qué hace el diálogo interreligioso? Entrar a mirar cómo sucede lo sagrado en distintos momentos, en distintos paradigmas, en distintas culturas. Lo primero y lo segundo es que si hablamos de realidad, no podemos quitar la dimensión religiosa, o si no estaríamos quitando una parte de humanidad, estaríamos deshumanizando la vida, porque la religión es una parte importante de la sociedad, de la vida, de la realización y de la constitución de la existencia. El séptimo autor, Jorge Iván Ramírez, de la Pontificia Bolivariana, Colombia, nos habla de que nosotros tenemos que adentrarnos desde la caridad y desde el servicio a este diálogo interreligioso. Nos toca adentrarnos en la cultura del otro, caminar con el otro para conocer el porqué de sus creencias, de sus no creencias, el porqué de sus opciones, el porqué de sus decisiones. Entonces, dos cosas. Primera, adentrarnos profundamente en la realidad del otro, y la segunda, vivir el diálogo interreligioso con base en el servicio y la caridad. Richard Mosquera Hurtado, del Perú, es nuestro octavo autor, y él dice que se debe salir de los esquemas rígidos psicológicos y ponerle el tinte de la racionalidad para nuestro diálogo interreligioso, y es que toda tradición y toda costumbre debe pasar por la razón, que es el lenguaje humano, y es el lenguaje que posibilita que nosotros podamos comprendernos y entendernos, de tal manera que él nos dice que debemos quitar estructuras psicológicas, estructuras de vida rígidas, y abrirnos a la racionalidad. Y para culminar con broche de oro, estos 9 autores que apoyan esta investigación de cómo salir del estancamiento del no diálogo religioso en los colegios. Este autor, Montserrat de Granada, España, nos habla de que no hay, y esto va al centro de mi investigación, es que no hay estructuras formativas en los colegios de la media vocacional para el diálogo interreligioso, y este tema se toca en los colegios de manera tangencial, y eso es lo que va a dirigir mi investigación, de cómo crear programas, iniciativas, métodos, pasos, estrategias para abordar ese diálogo religioso en los colegios. En décimos y 11. En mi investigación
no existen dentro de los autores que me sirvieron de base para apoyar, para purificar, para encauzar mi investigación, no existen controversias, sino que existe más bien una complementariedad de la pluralidad, de la interculturalidad, del diálogo. Existe todo eso, nos generan principios, nos generan puntos de referencia. Lo que hace falta es precisamente el cómo hacer eso, el cómo aplicar eso de una manera creativa, de una manera práctica, de una manera adaptativa al nivel de los estudiantes de 11º grado. Las metodologías que emplean todos estos autores y que digamos, se identifica con mi investigación pues, es una metodología mixta, con el enfoque cualitativo, más cualitativo que cuantitativo, pero también con el enfoque hermenéutico y crítico social, porque es una investigación que busca la transformación de la realidad, la investigación inmersa en la sociedad, la investigación participante, la entrevista, la investigación de bibliografías, interpretación de ellas, todos estos son elementos dentro de esta investigación. Un agradecimiento especial a nuestra docente de este espacio investigativo, Investigación en Educación, práctica formativa número 4, por esa matriz documental que nos ayudó a estructurar, que nos ayudó a, como lo dije antes, a purificar nuestra investigación, a saber si se había autores que habían consultado, habían investigado el tema, qué falta, qué sobra. Esta matriz nos ayudó a poder construir una visión del estado de la cuestión, precisamente de esos apoyos a la investigación, de esos enfoques, de esas metodologías. Muchísimas gracias en especial a nuestra profesora.